Gedeón fue un juez de Israel que lideró la liberación de su pueblo de la opresión de los madianitas. La historia de Gedeón se recuerda sobre todo por el episodio en que derrotó a un gran ejército con solo 300 hombres a su lado. El nombre de Gedeón significa leñador. También se le llama Jerubbaal en la Biblia, que significa que Baal luche contra él. Jueces 7, 8, 9. Más tarde, el nombre Jerubbaal se cambió en el texto bíblico por Jerubeset, ya que el nombre Baal se hizo detestable entre los israelitas. 2 Samuel 11, 21. Jerubeset significa algo así como que los vergonzosos luchen contra él. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era hijo de Joás, del clan de Abiezer, y pertenecía a la tribu de Manasés. Jueces 6, 11, 15. Gedeón vivió en una época en que el pueblo de Israel se había vuelto idólatra, adorando al dios pagano Baal. Entienda lo que significa idolatría. A los israelitas no les importaban las cosas del Señor. Acabaron convirtiéndose en presa fácil de los madianitas, un pueblo beduino que dominaba aquella zona central de Palestina. Jueces 6, 8. Los hebreos eran saqueados constantemente por los madianitas, que se llevaban su ganado y el resultado de sus cosechas. Como consecuencia, los judíos se empobrecieron cada vez más y empezaron a vivir escondidos en las montañas y en cuevas. Sintiendo el peso de la opresión, el pueblo de Israel comenzó a clamar al Señor por su liberación. Fue en este contexto histórico cuando el ángel del Señor se apareció a Gedeón mientras trillaba su trigo en un lagar para esconderse de los madianitas. Se cree que Gedeón tenía entonces unos 30 años. Jueces 8, 20. La llamada divina. El ángel del Señor encargó a Gedeón que dirigiera el ejército de Israel para derrotar a los madianitas. Pero él no se creía capacitado para la tarea. Decía ser el más joven de su familia y pertenecía al clan menos importante de su tribu. Jueces 6, 14, 16. Entonces, el ángel del Señor confirmó la llamada de Gedeón, haciendo que el fuego consumiera milagrosamente la ofrenda que había preparado para el Señor. Lo primero que Dios ordenó a Gedeón fue destruir el altar de Baal que pertenecía a su padre. También debía derribar el poste ídolo de Asera y construir sobre él un altar al Señor. Gedeón hizo todo esto de noche, pues tenía miedo de su familia y de los habitantes de la ciudad. Por la mañana, los hombres de la ciudad vieron que el altar de Baal había sido destruido. Se dieron cuenta de que Gedeón era el responsable y que debía morir. Fue entonces cuando Joás, su padre, se puso delante de los hombres y dijo que si Baal fuera realmente un dios, se habría defendido cuando su altar fue destruido. Fue por este episodio por lo que Gedeón fue llamado Jerubbaal. Jueces 6, 32. Gedeón y el ejército de 300 hombres. Al mismo tiempo, los madianitas y sus aliados lanzaron una invasión contra Israel. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, dándole poder para liberar a su pueblo. Gedeón convocó un ejército de las tribus de Manasés, Zabulón, Aser y Neftalí, que sumaban 32.000 hombres. Gedeón no tenía experiencia en la guerra, así que pidió una señal a Dios. Quería la confirmación de que realmente era la voluntad de Dios y que Israel saldría victorioso. Gedeón puso un vellón de lana en el suelo y pidió que el rocío de la noche mojara solo el vellón, dejando el suelo seco. Por la mañana, vio que así había sucedido. La noche siguiente, pidió que la lana estuviera seca y el suelo a su alrededor mojado. Una vez más, el Señor señaló su presencia. Antes de la batalla, Dios le dijo a Gedeón que el ejército de Israel era demasiado grande. Esto podría generar orgullo entre el pueblo. Así que el Señor le ordenó que despidiera a los cobardes, reduciendo el ejército a 10.000 hombres. Luego también despidió a los descuidados, dejando solo 300 hombres.
Estos 300 hombres debían luchar contra 35.000 madianitas y aliados, pero el Señor estaba con Gedeón y sus 300 hombres. La liberación de Israel. Gedeón separó a los 300 hombres en 3 grupos. Luego, dirigió un repentino ataque nocturno que dejó a los madianitas confundidos y aterrorizados. Los israelitas hicieron un gran ruido, haciendo sonar sus cuernos y gritando el famoso grito de guerra: «Espada del Señor y de Gedeón». Jueces 7, 20. Con el ejército enemigo desestabilizado y en fuga, Gedeón los persiguió y mató a sus líderes. Finalmente, el pueblo de Israel se vio libre de sus opresores. Gedeón se negó a establecer una monarquía en Israel, pero aceptó algunos regalos de oro del botín de guerra. Con todo este oro, Gedeón confeccionó una especie de vestidura sacerdotal que colocó en Orfa, su ciudad. Esto se convirtió en una trampa para él y su familia, ya que fue causa de apostasía e idolatría para el pueblo de Israel. Jueces 8, 22, 27. El legado de Gedeón. Gedeón es un ejemplo de cómo Dios elige y utiliza al más pequeño de los hombres para llevar a cabo las tareas más importantes. Era un hombre algo temeroso, pero su fe en Dios y el poder del Espíritu Santo hicieron de él un hombre valiente. Jueces 6, 12. Gedeón se menciona en la galería de héroes de la fe como alguien que mediante la fe venció reinos. Hebreos 11, 32, 33. Se le reconoce como el más importante de los jueces de Israel, el único que recibió la visita personal del ángel del Señor. Gedeón guió a Israel durante 40 años y durante el resto de su vida reinó la paz. Descubre quiénes fueron los jueces de Israel. Pero Gedeón también fracasó estrepitosamente ante el Señor. Además del objeto que construyó y que trajo la idolatría a Israel, Gedeón tuvo muchas esposas. Con ellas tuvo 70 hijos. Pero al igual que David, su familia estuvo marcada por la tragedia. Conoce la historia de David. En este sentido, la historia de Gedeón apunta a Cristo. Demuestra la necesidad de un rey que realmente sea capaz de guardar la alianza y establecer un reino perfecto y eterno donde haya paz genuina.